Bien, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a esta nueva cita acá en Hugo Santaromita Conversations, otro programa más dentro de toda esta serie que se inició a raíz del tema de la pandemia, del COVID, pero seguramente será un programa que permanecerá tal vez por mucho tiempo, porque hemos tenido una gran receptividad. Así que aquí estamos, amigas y amigos, les habla Hugo Santaromita. Hoy con un invitado extraordinario, se trata de Alejandro Fernández, un experto en tema de tendencias, de tendencias de Internet, de neurobranding, de biobranding y de una cantidad de aspectos que tienen que ver con la tecnología y las nuevas tendencias en el área de la tecnología, las social media, en fin. Pero antes quiero hablarles de nuestros patrocinadores, Metric Control, es especialistas en medición de temperatura. Ustedes pueden ubicarlos a ellos a través del 507-382-8088, donde ustedes pueden ubicar las cámaras termográficas, los infrarrojos, sobre todo en estos momentos de COVID, que es muy importante tener estos implementos para que puedan evitar y estar informados acerca de la posibilidad de contagio. Pueden visitarlos a través de su página web metricontrol.com o llamarlos al teléfono que les acabo de mencionar, 507-382-8088. Panadería Los Venezolanos, gastronomía venezolana en Panamá, gastronomía exquisita, pura gastronomía criolla. Ustedes pueden acceder y disfrutar de esta buena comida a través del 507-390-6366. Sencillamente pueden llamar a Roberto Arias, él está despachando a través del delivery. Pueden pedirle lo que ustedes necesiten y se los lleva a su domicilio. Y para aquellos que todavía no llegan a Panamá, les invito a que visiten Panadería Los Venezolanos una vez que pase toda esta pandemia del COVID. Por supuesto, cuando vengan a Panamá, se acerquen al Cangrejo en vía Argentina. Allí está Panadería Los Venezolanos. Y finalmente, Panama Economics, el blog de análisis económico en tiempos de COVID que dirige nuestro gran amigo, el economista Horacio Estribi, www.economist, con T al final, ptway.com. ¿Ok? Entonces, hoy, por supuesto, con un invitado de lujo, nuestro querido amigo Alejandro Fernández, tendencias en materia de tecnología, de internet, de social media, de marketing inteligente, de e-marketing, de e-commerce, todo esto que se ha puesto muy de moda hoy en día, precisamente porque lo virtual ha venido sustituyendo a lo real, al contacto humano debido a esta pandemia y que finalmente llegó para quedarse, porque realmente eso es lo que está ocurriendo. Ya habían prácticas de lo virtual, pero sin duda alguna esto va a cambiar la vida de muchas empresas y de mucha gente y va a cambiar las prácticas empresariales. Buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Mucho Pues, gusto de estar aquí. Hablemos de varios temas. Por ejemplo, tú eres especialista, Alejandro, en neurobranding y tú has dado en llamarlo biobranding. Cuéntanos un poco acerca de esa tendencia y por qué biobranding. Bienvenido. Gracias, gracias. Mira, varias cosas. Bueno, uno, cuando empezamos a investigar, cuando empezamos a mezclar el mundo de neurociencias con el mundo del mercadeo, hay como un primer libro que es el libro que cambia todo esto, el primero que trae a la mesa el asunto muy en serio. Un señor que se llama Gerald Salman de la Escuela de Negocios de Harvard. Ujú, Él escribe un libro que se llama How Customers Think, cómo piensan los consumidores. ujú. Y ese libro, que tendrá ya cerca de 20 años, o por ahí, es el primero que habla no de pensar en la mente, sino de pensar en el cerebro humano, pero de manera desligada, ¿ok? Cuando uno dice, bueno, ¿qué tienes en tu mente? Tal vez hay una definición un poco abstracta al respecto de lo que la mente significa.
Pero cuando pensamos en el cerebro es muy claro, es muy concreto. Es este órgano que pesa 2 libras y que ocupa el 20% de nuestra energía. Entonces, comienza todo a tomar mucha forma, primero por la enorme y buenísima reputación de Gerald Salman y de Harvard. Esa combinación es perfecta para iniciar cualquier cosa. Y de ahí en adelante empieza a tomar, digamos que, mucha fuerza esto de dejar de preguntarle a las personas y empezar a preguntarle al cerebro de las personas. Gerald Salman usa una herramienta meramente cerebral, si aquí se le quiere llamar de esa forma, que es un aparato que se llama el fMRI, o la resonancia magnética funcional. Esa F de adelante separa a esa resonancia magnética de la que estamos acostumbrados nosotros. Uno va a un hospital, normalmente te pondrán, y espero que no, en ojalá no es una linda experiencia, te pondrán una resonancia magnética y el resultado, lo que te van a entregar en la mano, es una placa, no muy diferente a la placa que recibirías cuando vas a hacerte rayos X. Sí, sí, sí. Sin embargo, esa F adelante cambia todo, porque ahí lo que te entregan es en verdad una animación de los flujos de sangre del cerebro y cómo se comportan ellos ante diferentes estímulos. Y lo que hizo Gerald Salman fue preguntarle a la gente mientras estaba en esa máquina, bueno, ahora pasa por el proceso de comprar una casa, pasa por el proceso de comprar un automóvil. Y él empieza a descubrir que hay un movimiento muy interesante de esos flujos. Primero, porque la corteza cerebral es donde nosotros tenemos nuestro pensamiento racional, ¿verdad? Y dentro de esa corteza, en un área más antigua, hay algo que de manera muy genérica se llama sistema límbico. Y lo que empezaba a ocurrir en compra de casas, en compra de automóviles, en compra de muchas cosas que se suponía eran racionales, es que esos flujos de sangre van primero ahí, a ese sistema límbico, donde deberían ocurrir cosas más emocionales, porque ahí viven en los mamíferos y en otros animales la toma de decisiones más instintiva. Ese es el repositorio de todas nuestras decisiones, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? De nuestras decisiones más emocionales, las menos pensadas, vamos a ponerlo así, sí, emocionales. Entonces, primero iban ahí los flujos de sangre y luego iban a la corteza, con lo cual llega a la conclusión de que nosotros tomamos la decisión de manera muy emocional y luego la racionalizamos para hacernos sentir bien, porque nosotros, ¿no?, en la escuela que nos decían siempre, ¿no?, que los seres humanos éramos animales racionales. Sí, sí. Cosa que cada vez vemos más claramente que no es así, ¿no? O sea, digo, las pruebas no hacen falta, está en la cara de todo el mundo que no somos tan racionales como pensábamos. Pero él sí lo prueba, él lo prueba utilizando esta herramienta. Ahora, nosotros nos hemos ido moviendo al uso de otras herramientas. Yo, por ejemplo, no uso un MRI, nunca he usado un fMRI. Es una máquina muy, muy cara, vale alrededor de $2 millones una máquina como esa, y evidentemente pues, no tengo el acceso a algo como eso. Sin embargo, yo tengo una herramienta que nos ha acompañado por alrededor de 120 años y que es completamente confiable, se llama el electroencefalógrafo. Perdón. Y eso lo que mide son las ondas cerebrales. Hubo una interrupción allí de, ¿cómo se llama? Disculpa, electroencefalógrafo. Claro, por supuesto, sí. Claro, cuando te van a hacer un electro en el cerebro, pues usan esa herramienta que te van conectando, un montón de receptores en el cerebro, bueno, en la cabeza. No tiene mucha profundidad, no llega no es tan eficiente llegando al fondo, pero tiene otras cualidades. La primera es muy económico. La segunda es que funciona al mismo tiempo que el pensamiento. El fMRI no tiene esa capacidad, uno tiene que crear un algoritmo para conectar la velocidad con que se captan esos flujos de sangre con la velocidad con que la persona recibió la información. Acá no, acá es automático, entonces uno puede literalmente, mientras la persona está contestando, ver la reacción en cualquiera que sea la metodología que usamos nosotros para convertir eso en gráficas que nos sirvan para el mundo del mercadeo y la marca.
Ahora, Eh, disculpa, sí, claro. cómo se conecta esto, Alejandro, con la planificación de una estrategia de marketing para que obviamente el resultado sea lo más efectivo posible a la hora de vender un producto o un servicio a través de estas nuevas formas de marketing, ¿no? Sí, hay varias formas, hay maneras de hacerlo de formas muy estratégicas que tiene que ver con entender el nivel de conexión que hay entre ciertos atributos, ¿verdad? Ujú, ujú. Y la marca. Entonces uno a través de una herramienta como esta, con el target muy específico, muy bien definido, utilizando este electroencefalógrafo, uno puede determinar si en efecto hay una conexión profunda o si hay una conexión superficial. Entonces, para eso sirve, para eso es muy funcional. Ahora, incluso a la hora de ejecutar cosas, el electroencefalógrafo es maravilloso porque nosotros tenemos sufrimos de algo, y digo la palabra sufrimos, no sé si es la correcta, que se llama la asimetría del lóbulo prefrontal. Ujú. O sea, cuando nosotros enfrentamos algo, nuestro cerebro empieza a tener una especie de pelea, ¿no? Entre si yo quiero algo o no quiero algo, ¿verdad? Y esa pelea ocurre a nivel subconsciente. Nosotros a lo mejor lo tenemos enfrente y puede ser que incluso lo tengamos a nivel consciente, pero siempre lo tenemos a nivel subconsciente. Y esa asimetría del lóbulo prefrontal nosotros fácilmente la podemos medir con el electroencefalógrafo. Entonces, nosotros podemos poner, por ejemplo, 9 empaques diferentes frente a la persona, 9 diseños distintos frente a 30 personas, ¿no? Y podemos determinar a través de el resultado de esa simetría cuál de esos empaques es el que va a ser el más efectivo a la hora de tomar la decisión de comprar, ¿ok? Ujú. Entonces, lo que ha logrado lo que han logrado estas herramientas y lo que ha logrado la neurociencia aplicada al mercadeo es dejar de preguntarle a las personas y que esas personas nos contesten con todos sus sesgos y empezar a preguntarle al cerebro de las personas y muchas veces al cuerpo de las personas. Y por eso ahora trato de contestar tu pregunta inicial de por qué bio, ¿no? Y para eso voy a hablar de alguien que por buena fortuna puedo llamar mi amigo, ¿verdad? Se llama Paul J. Sack. Si ustedes lo buscan, Z-A-K. Es posiblemente el neurocientífico que más ha estado conectado con el mundo de la confianza, trust. Ok, ok. Él ha escrito 2 libros alrededor de eso, está escribiendo un tercero, y él originalmente empezó a utilizar, digamos que empezó a sacar sangre de las personas para entender el nivel de oxitocina que las personas tenían frente a ciertos estímulos. Evidentemente, esto representa un esfuerzo muy grande por parte de los sujetos, ¿no? A nadie le encanta que le saquen la sangre y en este caso había que sacar la sangre 2 veces. Por ejemplo, él, para poder entender el crecimiento de niveles de oxitocina de una pareja de recién casados, previo a la boda, les hizo la prueba, se les sacó la sangre, entonces determinó cuánta oxitocina había en esa sangre. Y después de la boda, más bien durante la boda, hizo la misma cosa. Entonces, como vemos, no es muy cómodo el asunto y solo un científico que tiene la capacidad de convencer a las personas como Paul es capaz de hacer algo así. Paul se da cuenta de esto, además de que empieza a generarse ciertas dudas de si eso era tan efectivo o tan exacto. Y luego, ahora ya en los últimos 2 años, creó incluso una banda que uno se pone en el brazo, ¿verdad? Y esa banda mide directamente, sin necesidad de intervenir a la persona, el nivel de oxitocina que esa persona tiene en su cuerpo. Y lo hace a través de la medición de la intensidad de la oxitocina en el nervio vago, que puede ser captado a través de esta banda que creó el mismo Paul Sack y que se llama Immersion. Y si ustedes buscan Immersion. Ajá. Immersion, Sí, ajá. sí. Si ustedes lo buscan en internet van a ver increíble. Y él está ahora mismo a punto de lanzar su nuevo libro que justamente tiene que ver con cómo se usa esta herramienta. Por cierto, esta herramienta ya la usamos en Panamá.
tuvimos la oportunidad de trabajar con Paul en un proyecto y es fantástica porque tú tienes a 50 personas con sus bandas puestas y puedes dividir a las personas en mujeres, hombres, jóvenes, gente mayor de 60 años. Puedes tenerlos enfrente, ¿verdad? El estímulo, y te vas dando cuenta por una gráfica mientras está ocurriendo qué es lo que está pasando cuáles son esas reacciones que tienen que ver con confianza por parte de la gente. O sea, puedes saber el nivel de confianza de cada uno de esos estímulos mientras ocurren. Quiere decir entonces, Alejandro, que todas estas nuevas prácticas donde intervienen científicos, vamos a llamarlo de esa manera, y donde Correcto. se ausculta el cuerpo de una manera inédita, viene a sustituir a las viejas investigaciones de mercado que en el pasado se hacían para averiguar las posibles definiciones de productos a la hora de ser lanzados estos productos. Esto cambia totalmente, radicalmente cambia todo el proceso de pre-lanzamiento de un producto, ¿no? ¿No es así? Bueno, mira, tu pregunta es maravillosa. Gracias por la pregunta, porque de verdad me parece excelente para poder hablar de lo que nosotros llamamos no reemplazo, sino complemento. Complemento, ok, Sí, muy bien. nosotros, por ejemplo, hace 3 años hicimos una investigación en la provincia de Guangdong, en China. Guangdong es una provincia enorme, 125 millones de habitantes aproximadamente, 4 ciudades enormes, y había una empresa colombiana que quería lanzar un café en el sur de China. Y el sur de China, yo creo que nada representa mejor al sur de China que la provincia de Guangdong. Sí, sí, y es gigantesco todo eso, ¿no? Gigantesco, no, no, Sí, no. sí, sí. Y estoy diciendo la provincia de Guangdong y no estoy incorporando ni siquiera ahí al ladito. Es más, para ir a Guangdong muchas veces hay que ir a Hong Kong primero. Y hay mercado suficiente para hacer cualquier tipo de experimento en No, China. bueno, es México. O sea, Increíble. 125 millones de personas es México, Ujú, ¿ok? ujú, exacto. Incluso la provincia de Guangdong con mayor capacidad adquisitiva que México. Claro, claro. Entonces, cuando empezamos a investigar, lo hicimos primero en áreas urbanas y también en áreas pequeñas, en áreas urbanas tan grandes como la ciudad de Guangzhou, que uno va a Guangzhou y eso es como decir Nueva York, ¿no? Y a pequeños, que es mi socio en China, le llama a su ciudad, su pueblo, ¿verdad? Que queda en la provincia de Guangdong, tiene 3 millones de habitantes. Y digo, bueno, tu pueblo es del tamaño de mi país, ¿ok? Que se llama Sanxiang, la ciudad, una ciudad chiquita. Pero queríamos entender al chino del sur en la mejor forma posible y por eso hicimos en esfuerzos o mediciones en grandes ciudades y en pequeñas ciudades como Sanxiang. Y mira qué interesante, porque le ponemos estos empaques a las personas y cada uno de ellos tiene un electroencefalógrafo en la cabeza. Y nos damos cuenta porque además estamos usando una cosa más eye tracking. Y eye tracking es un medidor de intensidad de vista. O sea, lo que vemos ahí es a dónde están las pupilas de las personas. Entonces, mientras está viendo la persona y nosotros podemos captar a qué está mirando, también podemos combinar esa información con la que está recibiendo en este momento el cerebro. Una belleza, porque podemos determinar exactamente qué está mirando y qué está sintiendo o a qué le está poniendo atención la persona. Y resultados totalmente tangibles y concretos, ¿no es así? Y en el En momento, el lo momento. maravilloso es que yo estaba sentado en una computadora, Ujú. la persona estaba siendo tratada allá, ¿no? Digamos a 100 metros de mí. Y yo estaba viendo, primero, su cerebro y segundo, sus ojos. Entonces yo veía cómo corrían sus ojos y el cerebro al mismo tiempo y íbamos viendo cómo las líneas se movían. Lo interesante en este caso en particular, y que bueno, ahora voy a explicar algo fabuloso que surgió de esta investigación, es que nos dábamos cuenta que las personas se quedaban pegadas a las letras en chino, a las letras en mandarín, en chino, disculpa, que decían café colombiano, decía puro café colombiano, decía en chino, En o chino, en tenía que chino. decirlo, ¿no? Ujú. Mi amplio conocimiento del chino no me permitía efectivamente entender si esto decía en chino esa frase, pero nos dimos cuenta que la gente se quedaba pegada ahí. Y aunque es natural que uno cuando lee
demore más tiempo de lo normal. Cuando uno ve un empaque, uno se da cuenta que las cosas que uno lee, uno las mira con mayor atención, porque Sí, 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 justamente sí, el claro. esfuerzo de leer es mayor para el cerebro. Es mayor, Sin claro. embargo, en este caso era anormal. O sea, realmente las personas se quedaban mucho más tiempo. Y nos empezó a preocupar. La primera preocupación era, ¿será que esto estaba bien traducido? Porque digo, como nadie ahí dominaba el chino, bueno, le preguntamos a, no sé si 7 u 8 personas diferentes que nos dijeran que decía ahí, y efectivamente decía puro café colombiano. Así que eso estaba bien. Paramos todo y dijimos, bueno, ahí sabes que vamos a preguntarle a la gente, así, papel y lápiz, a la vieja usanza, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? Y mira qué linda la combinación de eso que descubrimos acá, que nos llama la atención, con lo que nos dicen las personas. Las personas nos dicen, si esto es café colombiano, ¿por qué hay letras chinas en el empaque? Ujú, ujú. Mi sospecha, decían ellos, es que, como en mi país, hablando ellos mismos de su país, aquí todo el mundo está en trampa, ¿no? Lo que está ocurriendo es que ese café lo deben traer de Vietnam, lo empacan en China y me lo hacen ver como que es colombiano para que yo pague más por él. Entonces, con esa bellísima combinación de una herramienta súper sofisticada con una herramienta muy básica que es lápiz y papel, entendimos que las letras chinas tenían que irse del empaque, que no podían estar en el empaque porque Que eso no. lo que generaba era desconfianza. Desconfianza, claro, claro. Bueno, este caso que te estoy describiendo, eh, luego nosotros trabajamos con una compañía que se llama iMotions. Y así como estoy hablando contigo ahora, estaba hablando con una persona en iMotions, a ella le pareció fascinante el caso, lo pone en el board de iMotions. Da la casualidad de que la gente de McGraw-Hill que trabajan con ellos están buscando un caso global para poner en el libro de mercadeo que más se usa en las universidades de los Estados Unidos, y ven ese caso y no sé, 2 meses después me está llamando McGraw-Hill para pedirme los derechos para el caso y estoy en el libro de texto de mercadeo más usado en los Estados Unidos, cortesía de eso que te acabo de describir, de ese caso. Qué bueno, excelente, Increíble, excelente. cuando yo me veo ahora, me parece casi que surreal, ¿no? Claro. Pero, pero surge por eso. Tú eres una persona, Alejandro, a la cual desde que te conozco, eres una persona que ha sido un investigador del marketing y las nuevas tendencias. Yo siento que no te has quedado en los esquemas tradicionales para nada. Eres un investigador nato, sobre todo en este tipo de análisis y de tendencias que has venido desarrollando y que de alguna manera conforman ese nuevo universo de nuevas tecnologías que van a precisar mucho más los resultados mucho más exactos del marketing y cómo usar el marketing para beneficio del consumidor. Es decir, el marketero va a tener información más precisa que lo que tenía antes del consumidor. Por ejemplo, la Big Data, por ejemplo, que es un tema fascinante, ¿no? Fascinante, completamente Con la fascinante. Big Data tú investigas, prototipas y lanzas. Entonces, así como la Big Data, también está la inteligencia artificial que viene a ser parte de toda esta vorágine de nuevas tecnologías que están ayudando al mercadeo Claro, a cambiar totalmente las técnicas. El que estudió mercadeo hace apenas 8 años, pues ya prácticamente tiene que reaprender nuevamente estas nuevas técnicas. ¿No es así, Alejandro? es así, pero además es lindo reaprender. O sea, Es lindo, claro, es claro, claro. aburrido hacer lo mismo de siempre, ¿no? O sea, Aburridísimo, aburridísimo. aburridísimo. Sí, sí, Entonces, sí. lo lindo aquí, el reto que todos tenemos que ponernos es, si, a ver, y tal vez todo comienza con una meta, ¿verdad? Mi meta, hay metas diferentes para otra gente, pero la mía es entender por qué la gente compra marcas. Eso para mí es como mi razón de existencia, ¿ok? Y ese camino, o esa pregunta me ha llevado por muchos caminos, caminos muy diversos. Caminos que van desde ser miembro fundador de la Asociación Mundial de Neuromarketing, por casualidades de la vida, no muy diferente a lo que te acabo de contar anteriormente con lo de iMotions. Eh, el estar activo te permite una especie de compra de billete de lotería, ¿no?
sea, uno se gana la lotería con estas cosas. O sea, esto me parece increíble que yo pueda estar en ese libro. Eh, pero yo compré el boleto. O sea, no hay un elemento de suerte, pero si tú no compras el boleto de lotería, nunca te lo vas a ganar. Es imposible, ¿no? Claro, 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 Lo claro. mismo ocurrió cuando yo entro como socio, como fundador de la asociación más grande del mundo de neuromarketing. O sea, eh, entendamos, o sea, no había nadie de América Latina en ese momento. O sea, no había nadie. Me descubren estos neurocientíficos con los que he tenido la fortuna de poder compartir vida en los últimos 9 años, cortesía de que yo escribía y ponía cosas en las redes. Y bueno, hey, de alguna manera alguien dijo, necesitamos a alguien de América Latina y me encontraron a mí y tuvimos una entrevista y pasé la prueba, pero Hugo, eso hace 9 años era cucaracha en baile gallina. O sea, Hace yo 9 años estaba, era impensable lograr estas cosas, ¿no? Sin duda pero alguna. además yo sentado con estos tipos, yo me tenía que pellizcar, yo no lo podía creer, yo decía, "Pero si yo estoy aquí, o sea, mis libros están todos firmados por los que son". Y yo digo, pero Estabas con wow, los gurúes, estabas con los los gurúes, grandes gurús. Entonces, los grandes claro, al gurúes. inicio de todo esto, yo nada más escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba. Y claro, yo, como el NMSBA, que así se Ajá. llama la asociación, es una combinación de científicos con gente de negocios, yo represento a la gente de negocios. Y los científicos lo miran a uno un poquito, ¿no? Por De reojo, sí, de reojo. como otra Sí, cosa, ¿no? Ah, sí, sí, sí. pobrecito, él es de los de negocios, ¿no? Ah. Ah, y eso, la primera sesión, la primera reunión la tuvimos en Ámsterdam, donde nace esto, por cierto, y estaba esa separación y era muy clara la separación y yo no me sentía muy cómodo, pero la oportunidad de estar con ellos para mí era, no me importaba tener que tragarme todos los sapos de la tierra. La seg- Lo cual tiene algo de lógica también, porque esto tú mismo lo has dicho, el marketing ahora está en manos de neurocientíficos, Completamente, completamente. completamente, ¿no? Sí, sí, sí. La segunda reunión la tenemos en Sao Paulo y sigue todavía este asunto. Pero la tercera reunión, para mi buena fortuna, ocurre en Nueva York. ¿Okay? Todos los años en un lugar diferente. Y la tercera ocurre en Nueva York. Y Nueva York es mi cancha. O sea, yo estudié mi licenciatura en Nueva York, pero una cosa es cuando tú estudias algo en una ciudad y otra cosa es cuando tú vives esa ciudad profundamente como yo la viví esos 5 años. Sí, Entonces, esa ciudad yo la conozco, esa ciudad es mi ciudad. Digo, nací en Panamá y estoy muy contento de ser panameño, pero Nueva York es mi ciudad. esa es tu ciudad. Y, Ujú. y entonces, nada, pues yo tengo mis contactitos y mi cosa, con un amigo logró eh, cuadrar que fuéramos al Blue Note. Imagínate, tú que eres yacero, ¿no? Imagínate al Blue Note. Te llevaste a todos esos científicos al Blue Él Note. consigue eso, que es mi amigo y que él está ahí también en el grupo, y estos científicos los metemos en el Blue Note y ahí cambió toda la historia. De ahí en No adelante era me Alejandro para digas. aquí, Alejandro para allá. Ya, Lo ganado. metiste en el Sí, club de jazz Blue Note. no, y no Increíble. sabe, y esa noche había magia, porque digo, tú estás ahí, tienes el jazz, o sea, no puedes ni hablar de lo cerca que estás de No, los claro. músicos. Sí, sí, sí. Entonces, y la mayoría de ellos eran jazzistas, así que estar ahí para ellos era, ¿no? Entonces, cortesía de quién estamos aquí? Entonces, bueno, evidentemente la otra persona que fue quien consiguió de verdad el asunto y yo, que Te los metiste en un no, bolsillo todo, ¿no? claro, porque yo me los llevé después. No, esto fue una Sí, cosa. Nueva York fue para mí mi manera de conectarme con ellos. Entonces, de ahí en adelante ya nos hablamos de tú a tú, ¿no? claro, claro. Ahora, la Big Data. ¿Cómo ves la Big Data? ¿Cómo se ha venido desarrollando la Big Data? Yo siento que la Big Data hoy en día es vital para cualquier desarrollo de lanzamiento de productos. Sí, cómo no, cómo no. Y que incluso pues, hay empresas que no pueden prescindir del manejo de información a través de la Big Data. ¿Qué opinas de esto? No, 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 totalmente. Y también he tenido la buena fortuna de estudiar mi maestría, la hice en una universidad que se llama Northwestern University. Ujú. Eh, si te acuerdas de Philip Kotler, Don Schultz, ellos fueron mis profesores allá. Y tuve que hacer un proyecto para Nestlé
porque, digo, la maestría exigía 3 meses de trabajo, ¿no? Y ese proyecto para Nestlé lo hicimos, imagínate, esto hace 20 años, Hugo, hace 20 años. Hace 20 Lo años, hicimos imagínate. sí, eh, lo hicimos en una compañía que trabajaba con Big Data. Y ya en esa compañía eh, era, ya estábamos hablando de que había 75% eran ingenieros y 25% apenas éramos marqueteros. Ujú, ujú. Y era cómo entender, este era específicamente un producto que se llama Mighty Dog de Nestlé, que es, porque los gringos son así especializados, una marca para perros chiquitos, ¿ok? Especializada en perros chiquitos. Y ellos habían hecho un club, el club Ujú. Mighty Dog, y era entender Hicieron un club, cómo, ¿no? Un club, ok. sí, sí, hicieron un club y la data del club había que analizarla para entender cómo incorporar más gente al club. O sea, cuál era el perfil de la gente que tenía perros pequeños esto estoy hablando de Dallas, Texas, y el estudio era en Texas mismo, y era entender cuáles eran las características de estos grupos, ¿verdad? A quién había que enfocarse y cuáles eran los mensajes que había que mandar. Pero era todo a través de la data del club. Y no sabes la belleza de proyecto que fue eso para mí. Yo hasta ese momento no había trabajado Big Data porque había un profesor que nos obligaba a trabajar Big Data y habíamos trabajado Big Data sobre compañía de cruceros y habíamos hecho varias cosas con compañía de cruceros. Pero esto era mucho, mucho más lindo porque era de verdad y era para una super compañía como Nestlé. Así que para nosotros eso fue un espectáculo, pero eso fue hace 20 años y no sabes la efectividad que había allá en este manejo de lo que se llama behavioral economics, ¿no? O sea, lo que la gente hace, no lo que la gente dice que hace. Claro, O sea, la Big Data en te eso el Big permite. Data, Ajá. en eso el Big Data y el bio-branding encajan perfectamente bien. Ninguno de los dos confía en la boca de la gente. En la O boca sea, de la gente, claro, claro. no es lo que la gente diga. En este caso es lo que la gente actúa y en este caso es lo que la gente piensa. Y permite tomar decisiones basadas en datos veraces y actualizados. Pues eso es literalmente, Completamente. eso es el secreto del nuevo marketing, ¿no? Y Así es. de todas estas técnicas. Permíteme en este momento, mi querido Alejandro, hablar de nuestros patrocinadores. Claro. Dame unos minutitos para hablar de Metricontrol. Metricontrol son especialistas en medición de temperatura. Ellos, allí pueden ustedes adquirir las cámaras termográficas y los infrarrojos. Pueden visitar la página de Metricontrol a través de metricontrol.com o llamarlos a través del 507-382-8088 y 382-8089 para que ustedes puedan adquirir estos productos tan importantes en estos momentos de COVID. Panadería Los Venezolanos, un centro de gastronomía estupendo, maravilloso, gastronomía venezolana en Panamá y pueden conseguir desde la arepa rellena de carne, pollo, aguacate hasta empanadas, el famoso pabellón que aquí en Panamá lo llaman ropa vieja. Y las cachapas con queso de mano o queso guayanés, algo extraordinario. Pueden hacer su pedido a través del 507-390-6366 para que se los lleven a su domicilio, los que están aquí en Panamá. Y si no, pues aquellos que están por venir a Panamá una vez que pase este tiempo de COVID, pues sencillamente se acercan a El Cangrejo, vía Argentina, Panadería Los Venezolanos, frente al Trapiche. ¿Ok? Y finalmente, Panama Economics, un blog de análisis económico en tiempos de COVID, respaldado por gente del MIT, de Harvard, de Princeton, que dirige nuestro querido amigo, el economista, reputado economista Horacio Estribí. Pueden visitar este blog en la siguiente dirección: www.economist, con T al final, pty.com.
¿Ok? Panama Economics. Bueno, continuamos con nuestro invitado de hoy, Alejandro Fernández. Hablábamos de Big Data, pero también me gustaría hablar de la inteligencia artificial, que también ha venido haciendo estragos en las nuevas técnicas de investigación de mercado, ¿no? Y porque si nos ponemos a ver, Alejandro, todas estas nuevas tecnologías dividen la historia del mercadeo en un antes y después de de todos estos nuevos inventos, ¿no? De todas estas nuevas invenciones que han llevado a tener información más precisa del consumidor a la hora de lanzar un nuevo producto o una nueva marca. Yo siento que van a seguir llegando nuevas técnicas que van a precisar mucho más esa información que necesitan las empresas y las agencias de publicidad que también van a tener que cambiar radicalmente sus procesos de creación publicitaria. ¿No es así? Así es, tal cual. Y van a tener que tener la adaptabilidad para poder efectivamente usar esa información y no pelear contra esa información, Y porque no muchas pelear. veces lo que ocurre es que cuando se presenta una información que va en contra de lo que esa agencia o ese cliente tiene en la cabeza, entonces se genera esta disonancia cognitiva, ¿verdad? Que desafortunadamente muchas veces hace que las personas rechacen la información porque simplemente no es lo que ellos esperan de ella. Muchas veces nosotros no queremos la información, queremos que la información respalde lo que nosotros tenemos en la cabeza, ¿verdad? Eso en inglés se llama confirmation bias o en español me imagino que debe ser algo así como el sesgo de la confirmación, ¿verdad? Y um, lo peor que le puede pasar a cualquier investigador es tener confirmation bias, porque cuando tú estás investigando y no partes con la tabula rasa, ¿verdad? Por delante, lo que ocurre normalmente es que ya llevas contigo la respuesta que esperas escuchar. Y la persona puede estar hablando 20 palabras, pero de las 20, una era la que tú querías escuchar y borra las otras 19 Y borras y eso. reportas esa palabra. Entonces, es crítico. Los japoneses, yo soy budista, entonces mi primer encuentro con el, con el budismo es a los 21 años y es a través de un libro maravilloso que escribe un señor apellido Suzuki. El budismo por el que yo entré, la puerta al budismo mía fue el budismo zen. Y él habla de una cosa que se llama Shoshin. Shoshin en japonés es el equivalente a the beginner's mind o la, la mentalidad del inicio, ¿no? Del inicio. Que es donde uno debería tratar de estar. Es muy difícil, casi imposible que uno pueda tener una tabula rasa para tomar decisiones con respecto a algo. Ajá. Pero ciertamente es donde uno debería hacer el esfuerzo de estar, ¿no? De mirar al lienzo en blanco y permitirle a ese lienzo hacer lo que tenga que hacer en ese momento o decir lo que tenga que decir en ese momento. Cuán Y no complicado es tratar eso, de de paso, ¿no? imponerle cosas. ¿Cómo? Muy complicado es Muy difícil. tener una Requiere una mentalidad. disciplina mental Claro, 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 enorme, enorme. claro. Por cierto, el budismo, cuando hablamos de meditación en estos tiempos, ¿verdad? En gran parte tienen pues elementos budistas involucrados. Y el budismo, una de las cosas que le obliga a uno a hacer es tratar de efectivamente ver al mundo no en los extremos, sino lo más cercano posible a lo que se puede llamar el centro o tal vez la realidad, porque el budismo, una de las cosas que plantea es que no hay tal cosa como la realidad, ¿no? Hay una etiqueta que le llamamos nosotros realidad. Entonces, pero bueno, evidentemente no vamos a entrar en temas budistas acá No, porque vamos a desviar la atención completamente. la realidad y la inacción también, ¿no? Claro, Son las dos patas fundamentales del budismo. Pero sí, sí. ese es tema para otro programa. Otro programa hablaremos de budismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de cómo hay tendencias, ¿no? Y de cómo eh, uno va a Tailandia y yo soy un amante de Asia, así que cada vez que puedo me monto un avión. Y, por supuesto, ahora no la veré por un buen No, 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 tiempo, no, por un buen tiempo. pero cuando uno ve, por ejemplo,
hay dos países muy budistas en el mundo, uno es Camboya y el otro es Tailandia. Y Tailandia es casi que obligatorio ser budista si eres tailandés. Lo cómico es que la gente en Tailandia no se comporta como budista. O sea, creo que es el país con mayor prostitución per cápita del mundo, ¿no? Entonces un budismo de esos así como San Agustín, ¿no? Cuando te acuerdas de San Agustín que decía, Dios, ilumíname, pero no ahora, porque estaba arriba una prostituta, ¿no? Bueno, la misma cosa acá. Yo me imagino que ellos dirán, no, Buda, yo me voy a iluminar, pero ahorita que voy a entrar a Ahorita, este bar, déjalo ahí, no. déjalo ahí. Dale, vamos Déjalo ahí. a posponerlo mañana, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero sí, y te vas entonces a otros lugares como el Tíbet, donde la cosa es un poquito más responsable, ¿no? Ahora, las nuevas segmentaciones de mercado. Yo he notado, Alejandro, que el nuevo marketing digital apela a una segmentación muy precisa ¿Cómo no? de la audiencia. Esto es excelente, porque cuando yo invierto en Facebook Ads o en Google Ads, me obligan a definir muy precisamente mi audiencia, el target, las edades, si es hombre, si es mujer, las preferencias, pues la zona donde vive, el país, la ciudad, el área geográfica, me delimita de una manera extraordinaria el target al cual yo voy a dirigir mi campaña publicitaria. Esto se puede alinear con estas nuevas técnicas de neurociencia que tú has mencionado, de manera de precisar aún más qué es lo que desea una empresa, una marca para llegar al consumidor. Yo te diría más que se puede, se debe. Se O sea, debe, ok. no, este es un matrimonio perfecto. Este es un matrimonio perfecto porque tienes una manera de segmentar muy profunda aquí a través de emociones, a través de cosas que de verdad definen al ser humano, ¿verdad? Y luego tienes una forma de ejecutar que es absolutamente extraordinaria, que te permite hacer correcciones, que te permite ser extraordinariamente efectivo. Para mí el mercadeo digital es un Ferrari. Es un Ferrari es un Ferrari, maravilloso. sí, 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 Sin sí, embargo, sí. hago la salvedad. Si haces mercadeo digital y no tienes una estrategia de marca adecuada, es un Ferrari sin timón. Y hay un poste esperando por ti en algún lugar. ¿Ok? Va a ir rapidísimo, va a ser maravilloso, va a ser una manejada gloriosa hasta que te encuentras con el poste. Entonces, esa combinación es la que hace que el Ferrari no solamente sea rápido, sea una corrida maravillosa, sino que además tengas la maniobrabilidad para poder entender hacia dónde vas, ¿no? Que es clave en el mundo del mercado. Claro, porque el marketing digital te permite definir no solamente con precisión el target al cual tú te diriges, sino también te permite medir la respuesta de todos y cada uno de esas personas, de esos consumidores a los cuales tú te dirigiste. Porque el marketing digital obliga casi a una respuesta por parte de aquel consumidor que esté interesado en responder a tu aviso publicitario en las redes, y ahí comienza la otra parte que es el email marketing, los embudos, los funnels, todo esto hasta que logras la venta del producto, ¿no? Esto es muy interesante y esto rompe todos los paradigmas conocidos como anteriormente se hacía el mercadeo. ¿Tú te acuerdas de la famosa fórmula AIDA, ¿no? Sí, claro, no. Pero además es que tú tocas un tema que es muy bueno porque cuando, cuando se habla de romper paradigmas, eran paradigmas que estaban hechos por las limitaciones, no por el deseo. Exacto, exacto. El deseo era el de llegarle a un ser humano con la mayor cantidad de información específica para él, para poder, en efecto, influenciarlo en Pero, la no, toma de pero decisiones. había limitaciones, sin duda alguna. Había limitaciones, pero como había limitaciones, esas limitaciones se quedaron en la mente de la gente también. La gente que ejecutaba esto se limitó a sí mismo. Sí, Entonces, sí, sí. cuando entró el mercadeo digital, mucha gente lo vio como una amenaza. Imagínate, la mejor herramienta de la tierra para poder alcanzar el propósito que de verdad tiene el mercadeo, y tú la rechazas porque no es igual a lo que tú haces todos los días. O sea, esos son el tipo de absurdos que no tienen ningún sentido de verdad.
O Claro, sea, claro. eh, es, son simplemente paradigmas, tal como lo describiste. O sea, son, son eh, barreras que nosotros mismos nos creamos, no barreras que el mundo nos ha ofrecido. El mundo nos ha ofrecido siempre la ruptura de esas barreras, pero uno tiende a no solamente crear la barrera, sino incluso fortalecerla, ¿no? Ponerle eh, hierro alrededor y acero para que no, nadie la pueda tumbar, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo va tu actividad en Focus Branding? Que para los amigos que nos están sintonizando ahora, Focus Branding es digamos, la umbrella, ¿no? El paraguas en el cual se mueve Alejandro Fernández, esto para llevar adelante toda esta cantidad de asesorías en distintas tendencias, ¿no? Pero ¿cómo va tu trabajo en Focus Branding con aquel análisis regular que haces de las tendencias en los social media, las palabras más buscadas? ¿Cómo va ese trabajo? Cuéntanos. Bueno, va en el lado digital va muy bien. Bien. Tuvimos una conversación previa, te estaba comentando de que en el lado digital, pues evidentemente todo esto que en algún momento nosotros fuimos pioneros en esto en Panamá, imagínate, nosotros tenemos incluso Digital Top, la teníamos desde el 2009 por ahí, y antes de eso, ya mucho antes de eso, trabajábamos la parte digital, que en ese Imagínate, momento, Digital Top desde el año 2009, imagínate desde el año cuando... 2009, Digital Top, la publicación, imagínate tú por Increíble. dónde anda esto. ¿Por dónde anda esto? Sí. Lo cómico es que estas son las cosas ridículas que pasan en la vida. Yo, Digital Top se imprimía. O sea, fíjate qué cosa tan irónica, ¿no? Qué ironía, Sí, ¿no? Sí. sí, sí. O sea, Digital Top debió haber sido digital desde el principio, pero no, la imprimíamos porque era parte de una revista. Digital Top Eh, impreso. Impreso, exactamente. Mira qué locura esa. Pero ciertamente que han habido como tres etapas en el mundo digital, ¿verdad? La primera etapa era esa donde salíamos a vender clics. Yo recuerdo que yo salía con una maletita a vender clics, así como si fuera a vender enciclopedias, ¿no? Y habían dos tipos de recepción con respecto a eso, ¿verdad? Estaba la primera recepción que era la de alguien que se fascinaba, no me compraba, por cierto, ninguno de los dos me compraban. Esto que te voy a decir, vender digital hace 12 No, años no, no, era, no. Esa era no, no, era una imagínate, estábamos proeza. vendiendo un abstracto, Ese era ¿sí? un No, apostolado total. un apostolado, pero de sacrificio, ¿no? Ese era Sí, sí, como sí. Pablo en Corintia, ¿no? O sea, ese nivel de apostolado, no cualquier apostolado. Así es, así Eh, es. entonces, nada, el primer grupo era esta gente que se fascinaba, ¿no? Era como, oh, wow, háblame más. Y yo le decía, oh, no, perfecto, ¿no? Y entonces decía, bueno, y ahora, por favor, firma. Ah, no, 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 no es que eso no. Bueno, por lo menos lo fasciné, ¿no? Y luego estaba el otro que me miraba como si yo lo estuviera ofendiendo casi, ¿no? Y me decía, disculpa, yo nunca he hecho un clic en mi vida y yo no conozco a nadie que haya hecho un clic. Así que eso que tú me estás diciendo, eso es fantasía, ¿no? Te lo decía otro, te lo decía otro. Otro, había las dos Ajá. versiones, la versión del fascinado y la versión del insultado, Del ¿no? escéptico, del escéptico. Sí, Ok. no era escepticismo, porque el escepticismo puede ser neutral, ¿no? No, no, aquí había un grado de ofensa, ¿no? También, De rechazo total. rechazo completo. Así que fue una experiencia dura ese inicio. Y luego de ahí, nada, con mi maletita, hasta que empezamos luego a vender algo que ya empezó a tener algo concreto para la persona que la compraba, y eran leads. Ya empezamos a vender prospectos. Claro, es que Y eso ya le gustaba a la gente. el secreto hoy en día del marketing digital es la consecución de leads, de Sí, prospectos y cómo puedes conseguir, puedes convertir estos prospectos en clientes. que esa es la tercera etapa. Esa es la tercera Porque la etapa. segunda etapa, todo el mundo estaba feliz de tener leads y que entonces había un vendedor, muchas veces un vendedor del siglo XX, y la definición de vendedor del siglo XX que está mirando a la puerta y no a su celular, ¿verdad? Porque si tú vendes en el siglo XXI, tú debes estar mirando al lead que va a aparecer en el En celular, el no va a aparecer por celular. la puerta. Claro, claro. Entonces, cuando tú tienes esta ruptura entre el lead y la persona que lo recibe, no es tan efectivo, pero aún así la gente lograba vender a través de los leads.
Entonces, la tercera gran etapa, que es lo que ha logrado eh, esta, y digo, es un logro desafortunado, pero es un logro, lo que ha logrado esta pandemia, es que la gente haya alineado estas dos cosas, ¿verdad? El lead con el que tiene que recibir el lead y convertirlo efectivamente en una venta. Entonces, hoy en día tenemos eso que no es otra cosa que e-commerce, ya sea a través de, o de forma automática, a través del uso de simplemente la computadora, o a través de alguien escondido detrás de la computadora que lo convierte en una venta. No, y la Eh, automatización es clave en todo esto. La automatización que te permite hacerle seguimiento a un lead, ¿no? A un prospecto. Y yo siento, Alejandro, que el resumen de toda esta larga trayectoria por la cual se mueve el marketing digital es algo que se llama call to action. Punto. claro. Uh -huh. Si el lead, el prospecto, le da el call to action, pues ya resuelves probablemente a un cliente, pues logras un cliente. El call to action es el resumen de todo ese largo proceso que te lleva a la consecución de clientes. Pero ojo, Es que, un es que botón, un botón normalmente en hay call to internet, action en diferentes, perdona, es que hay call to action en diferentes etapas, momentos, ¿verdad? etapas, etapas, Tú, sí. tú trajiste al lead y se convirtió en lead seguramente porque había un call to action antes de llegar a eso. El lead avanza en el proceso porque debe haber un call to action que contribuye a que lo haga y luego finalmente debe haber un call to action que es el de Pa- finalizar, ¿verdad? El para del la cierre venta, completo. para la El del venta, cierre claro. completo. Claro, hay un call Que de to vuelta, action. si es e-commerce, ese cierre ocurrió de manera automática. O sea, Así no, es, no hay así un es. ser humano interviniendo, o sí lo puede haber, que es a través de el tomar el pedido y ponerlo en algún lado, ¿no? Lo que llaman en algunos casos la última milla, ¿no? Claro, y si fíjate que me llama la atención muchísimo, Alejandro, lo que ha logrado la inteligencia artificial en materia de marketing, porque por ejemplo, ya tú ves que no hay muchas páginas web ahora con los chatbots, con los Sí, chatbots que una inteligencia artificial es la que te pregunta y te responde, ¿no? Esto es algo increíble, increíble cómo se ha logrado mejorar la atención al cliente a través de las páginas web, a través de todo lo que tiene que ver con el entorno digital, y esto hace que el cliente se sienta, el usuario se sienta mucho más atendido en materia de información, ¿no? Creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿no? De eso no cabe la menor duda, ¿no? no solo llegó para quedarse, llegó para mejorarse. O Para sea, mejorarse, eh, claro, claro. Hugo, lo que va a ocurrir ahora es que como el mundo pasó por este fenómeno en donde todos tuvimos que directa o indirectamente vivir del mundo digital, Sí, eh, pues evidentemente el tamaño del esfuerzo ahora para mejorar esa relación que existe entre el ser humano y una máquina va a ser enorme. Y el dinero que se va a poner para alcanzar esa conexión y que sea lo más perfecta posible, eh, ya verás, serán millones de dólares. O sea, ganar hoy en día en el mundo de inteligencia artificial es ganar la batalla, ¿no? ganar la Entonces, batalla, sí, sí. eh, y hay grandes compañías con muchísimos recursos buscando ganarla. Así que es casi que una garantía que todo este proceso, que ya iba en esa dirección, tal como lo venías describiendo tú, ahora va a acelerarse dramáticamente y vamos a entrar en un mundo donde muy rápidamente la inteligencia artificial ya a otro nivel, ¿no? Llamémosle a este el nivel más básico de inteligencia artificial, pues alguien, un algoritmo que puede responder a 10 diferentes preguntas o 15 diferentes preguntas. Estamos hablando de inteligencia artificial mucho más en el lado de que casi reemplaza a un vendedor, por ejemplo, un elemento, un algoritmo que logre eso. Que Y logre de eso, claro. vuelta, en la venta más superficial ya lo está reemplazando. Ahora, la venta más profunda, eh, no nos extrañemos que en los próximos 2, 3 años veamos algo como eso. Así es. Bueno, se nos agota el tiempo, Alejandro. Háblanos así como para finalizar ¿cuáles son
¿Qué proyectos tienes en los próximos meses, independientemente de que la pandemia nos tenga confinados en nuestros hogares? ¿Qué tienes por allí pensado hacer en los próximos meses? Bueno, mi Tienes libro, muchas asesorías, ¿no? Tienes muchas cosas, ¿no? sí, claro, claro, pero quizás el proyecto en donde estoy poniendo ahora un empeño particular es el del lanzamiento de mi libro. Eh, Ese libro ya está terminado, ya está revisado, eh, y debería estar disponible tan pronto como dentro de 6 meses. O sea, me he hecho el propósito de que sea este año. Este año. Es un libro sobre neurociencias aplicadas a las marcas. Y más específico todavía es un libro para 4 personas, así que no creas que es un libro que, que tiene un target muy amplio. Eh, Más específicamente sobre extensión de línea. Yo soy un apasionado del mundo de la extensión de línea Extensión de línea, claro que sí. y Se- este libro habla cómo hacerlo o habla el cómo hacerlo de una manera mucho más efectiva a través del uso de de neurociencias o si quieres incluso de algunos elementos biométricos. claro, y se me había olvidado esa expresión, extensión de línea. Eso Sí, extraordinario. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo para aceptar esta invitación en Hugo Santalomita Conversations. De verdad que para mí ha sido un gustazo tenerte nuevamente después de varios meses sí, sin poder vernos, pero ya tú ves, la magia de la tecnología nos permite hacer esto, qué bueno. aparte, amén, de la situación actual que nos obliga a vernos virtualmente y no en persona. Pero gracias de verdad tu apoyo y quiero que sepas que eres un invitado permanente a nuestro espacio, ¿ok? Gracias. Gracias a ti, gracias a tu audiencia y espero que sí, espero que hablemos de jazz en algún momento. Vamos a hablar de jazz, te lo prometo, ¿sí? Vamos a tener Dale, una conversación sobre jazz, ¿ok? Bueno, perfecto. bueno, amigas, amigos, sean mil gracias por esta nueva sintonía. Recuerden que el programa fue presentado por Metri Control, especialistas en temperatura, en medición de temperatura, los venezolanos, gastronomía venezolana en Panamá y Panamá Economics, el blog de análisis económico que dirige el economista Horacio Estribi, economistptway.com, ¿ok? Así que mil gracias por su atención, queridos amigos, pásenla bien y será hasta una nueva oportunidad, una próxima oportunidad. Chao.